¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Hay alerta meteorológico nuevamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se habla de una alerta naranja por una tormenta que va a llegar en las próximas 2 horas. Va a estar lloviendo incesantemente en la ciudad de Buenos Aires. Por eso se le llama alerta naranja, porque lluvia con viento, granizo. Hay que tener cuidado. No es para asustarse, sí, pero para tener cuidado. Y uno dice, hay alerta naranja en lo que tiene que ver con la meteorología. ¿Qué pasará en el gobierno nacional si hay alerta naranja? Quiere decir que hay que prestarle atención a algunas cosas que están pasando, porque al presidente le están pasando cosas y a su gobierno le están pasando cosas desde el fuego interno. En horas de la tarde hubo una reunión en la provincia de Buenos Aires donde se institucionalizó el Frente de Todos. Se armó una mesa para que el Frente de Todos se mantenga unido en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes manejan esa mesa? Bueno, la Cámpora, Máximo Kirchner, también hay lugar para Sergio Massa. ¿Saben quién no tiene lugar en esa mesa? ¿Quién no pudo poner un solo representante? El presidente Alberto Fernández. Horas antes, y como viene haciendo recurrentemente desde hace varios días, el Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, le mandó un mensaje al ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Como se suele decir en las redes sociales, ¿cómo le pedís a alguien que renuncie sin decirle que renuncie? Bueno, le dijo, Guzmán, a usted no lo votó nadie. Y todas las políticas económicas de transformación que la Argentina necesita deberían salir del Ministerio de Economía. Un integrante de la Cámpora, un dirigente muy cercano a la familia Kirchner, como es el Cuervo Larroque, le está pidiendo de alguna manera la renuncia, de manera implícita, al ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Todos estos desatinos políticos, todo este debilitamiento que hay desde el frente interno hacia el ministro Guzmán y hacia el presidente Alberto Fernández, más todas las trampizuelas políticas que hay, por ejemplo, para el armado del Consejo de la Magistratura, que le baja mucho la calidad institucional al país, para algunos analistas hace que la economía se deteriore. No estamos en el mejor momento, venimos con una inflación altísima, pero veníamos de un veranito en cuanto a la estabilidad del dólar y a la situación cambiaria, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ese veranito ya pasó. Subió 17 pesos el dólar en pocos días, ¿eh? Hoy se cerró ya en más arriba de 210 pesos, los dólares financieros también se movieron. Bueno, toda esta realidad económica, ¿por qué sucede esto? Si es solo cuestión política o hay fallos económicos, lo vamos a analizar con un gran economista que tenemos el gusto que nos visita en el programa por primera vez, me refiero a Roberto Kachanowski. Con él vamos a estar hablando en un par de minutos nada más sobre la situación económica del país. Y si la política también tiene que ver, cuando los errores políticos, la calidad institucional de un país baja, esto influye, por ejemplo, en el mercado cambiario, si los mercados salen disparando en un momento donde hay dólares en el país, porque curiosamente, producto de la liquidación de la cosecha gruesa y del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, deberíamos estar mejor que en febrero. Sin embargo, el dólar se dispara ahora. De eso vamos a estar hablando con Kachanowski. Y además nos visita el ex ministro de Educación y diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, con el cual vamos a abordar algunos temas referidos a la educación, pero también al al escándalo que ayer tratamos, que es el tema de los folletos que de alguna manera incitan al consumo de la droga, con cuidado, pero incitan al fin de parte de un municipio, en este caso el municipio de Morón. Un gran programa para ofrecerte, te invitamos a que te quedes hasta las 22 aquí con nosotros en el canal de la ciudad. Yo por lo menos no lo conocía, digamos, el 27 de octubre del 2019 no sabía, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía, digo, ahora, creo que nadie lo votó, sí me parece ¿A que quién no votó nadie? A Guzmán. La verdad que es un disparate naturalizar el consumo de drogas, el comercio de drogas. Hay una posibilidad de poder sumar mucho cuadro político en la provincia, que tiene que ver con un peronismo que está lógicamente desencantado con el gobierno. Ya recuperamos todo lo perdido en pandemia y prácticamente todo lo perdido por la crisis de Macri. No comparto, no lo votaría, pero si se presenta Mauricio y gana en las PASO... We are just gonna give support to the Argentine authorities to prioritize in order to fulfill the targets and the objectives of the programs. Bueno, muy bien. Leandro Dario, dólar hoy, comportamiento.
Dólar un día bastante caliente, como veníamos contando, se terminó la paz cambiaria, el veranito cambiario. Hoy el dólar blue subió, trepó 7 pesos solo en el día de hoy, pasó a 212 pesos con 50. Subió 17 pesos en 10 días. Sí, ayer había cerrado 205, hoy 212 con 50. También se movieron un poco los dólares financieros, el dólar MEP 212 pesos y el dólar contado con liquidación 214 pesos. Bueno, nada, hay incertidumbre y hay preocupación porque, como decías vos en la presentación, estamos en un mes en el cual hay oferta de dólares vía liquidación de divisas del campo, cosecha gruesa, y también los primeros desembolsos del Fondo Monetario Internacional en este programa que firmó con el gobierno hace apenas un mes. Bueno, gran tema, porque el dólar siempre preocupa en la Argentina porque repercute después en los precios. Vas a la góndola y los alimentos suben, ahí tiene que ver con la inflación. Gran tema para analizar con este invitado. Se trata de Roberto Kachanowski, es licenciado en Economía, consultor económico y además es profesor y escritor. Roberto, buenas noches. Gracias por invitarme, ¿cómo están? Bien, hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Un gusto tenerte en el programa. Siempre es un gusto estar con vos. Roberto, bueno, esto que explicaba Leandro, ¿no? El dólar en un momento donde parecía que no debería dispararse porque estamos mejor que en febrero en cuanto a cantidad de dólares circulantes, se dispara. ¿Qué pasó? Y normalmente esta es la época donde ingresan los dólares de la soja, etcétera. Siempre es muy difícil explicar qué está pasando, ¿no? Porque uno no tiene, digamos, el movimiento de cada uno de los operadores, pero en líneas generales yo te diría que, primero, tenés un fuerte ruido político, que eso, quieras o no... Un poco lo que yo decía en la introducción. Sin duda. Nunca, a ver, analizar la economía separada de la calidad institucional del contexto político es un error garrafal. No soy analista político, pero siempre tenés que considerar el contexto político. Pero sos consultor económico y sabés qué quieren los mercados o los inversores respecto a la estabilidad, seguridad jurídica y algunas cuestiones relacionadas con la política y la calidad institucional. Es que, a ver, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, ¿sí? Es la ciencia del comportamiento humano. Por lo tanto, no es una fórmula matemática donde metés a los seres humanos y te sale un resultado. Hay un montón de cosas que pueden influir. ¿Qué puede influir? Uno es el contexto político. Bueno, ¿qué contexto político? Algún contexto político donde vos ves al presidente y la vicepresidente matándose. O un ministro de Economía que no es ministro de Economía. Que me disculpe Guzmán, con todo el respeto se lo digo, pero él no maneja precios, se lo maneja, ¿cómo se llama? Feletti. Bueno, lo que pasa es que está tan repartido. El tema de energía ni siquiera lo maneja él, lo maneja un subordinado él y él le tiene que pedir permiso si puede o no puede. Bueno, la producción se lo maneja Culfas y no me acuerdo de dónde más está distribuido el tema. De manera que ya te está mostrando que no hay un ministro de Economía que tiene un plan económico. Pero ¿es un problema de organización institucional del gobierno, del organigrama de cómo bueno, también se hizo en el gobierno anterior. ¿Tiene que ver con el poder que le dan a él? No, yo creo que también pasó, ¿te acordás en la otra vez que se había repartido en muchos ministerios y en situaciones críticas vos necesitas una cabeza que maneje todo? Entonces, bueno, tenés cortocircuitos ahí, gente que le tira a Guzmán y Guzmán se limitó a ser un ministro de Finanzas. Sí, es un tipo que consigue renegociar la deuda, pero vos no lo ves solucionando el tema de los precios o de la inflación. De eso no habla nunca, habla marginalmente. Técnicamente o en términos de economía, ¿qué es lo que podemos hablar? Mirá, yo te voy a mostrar, si me permitís. Sí, como no, por favor. Siempre recurro a los números porque a veces es necesario. Año 2020. Estos son los ingresos del Tesoro, ¿sí? A ver si lo pueden tomar. A ver si lo pueden tomar. La 1. Lo importante es que tome esta barra larga. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué es? La emisión monetaria. Acá está el IVA, este es ganancias, lo estoy leyendo al revés, pero creo que voy bien por ahí, ¿no? Contribuciones patronales, etcétera. Pues fíjate que el principal ingreso está en billones de pesos, billones. El principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria. ¿Y año 2021? Año 2020. 2020. 2021. Esto está en millones de pesos. También, el principal ingreso fue la emisión monetaria. Esto si vos lo llevás al mes de diciembre, por cada peso que gastó el Tesoro, 50 centavos se financió con emisión monetaria, 50 centavos con impuestos. En el mes de enero siguió la emisión. Entonces, eso es como un gran caudal de agua que entra en el río y desborda. Bueno, ahora te está desbordando. O sea, no es inmediato y ahora estás sintiendo el efecto del plan platita que tuviste el año pasado. Lo que estás teniendo hoy en día
es gente escapándose del peso. Entonces, la lata de atún que iba a comprar la semana que viene, la gente la compra ahora, porque dice, con esta plata que tengo ahora, la semana que viene no me alcanza. Eso es lo que los economistas llamamos huida del dinero. Y después el dólar, cuando hay tanta incertidumbre, esta idea en realidad se la tengo que reconocer, se la afané a Javier, a mi querido amigo Javier González Fraga, que le mando un saludo si los estás viendo. Él decía siempre, me decía, el dólar es como el arca de Noé, ¿sí? Es el lugar donde se quiere refugiar la gente cuando ve venir el diluvio. No el que viene ahora, sino... Y la gente ve que se viene un diluvio económico. Entonces, no debería sorprender esto. Agreguémosle otro elemento. ¿Qué estuvo? La gente dijo, mirá, están entrando los dólares de la cosecha, pero el Banco Central estuvo subiendo la tasa de interés. Entonces, ¿cuál es el negocio? Vendo los dólares ahora, los que tengo, me hago de pesos, me coloco a tasa de interés apostando a que durante 3, 4 meses se mantiene quieto el tipo de cambio. Entonces, le gano con la tasa de interés que gano, cuando termino el periodo le gano 2%, 3% mensual en dólares, que eso no se consigue ni en el narcotráfico. Y después digo, basta, no juego más, retiro la ficha del casino y me voy. Me parece que vieron el ruido político y el lío también externo, se devaluó el yuan, etcétera, se dieron vuelta y empezaron a presionar sobre el mercado. Y te estoy dando los ingredientes que yo utilizaría para explicar este comportamiento. Y que el debate en el Congreso, ahora te dejo Leandro, Leandro es nuestro especialista de economía, pero el debate, uno ve proyectos. Dice, a ver, ¿qué quiere el Senado? El Senado dice, nosotros queremos gravar los bienes no declarados en el extranjero, un impuesto más. ¿Qué quiere la Cámara de Diputados? El Frente de Todos dice, no, queremos prorrogar por 10 años el impuesto de la riqueza. ¿Qué quiere el Ejecutivo? Bueno, queremos un impuesto a las ganancias espontáneas, a la renta inesperada. Las 3 proyectos que hay en el Senado, de parte del oficialismo, Senado, Diputado y Ejecutivo, tienen que ver con más impuestos. ¿Esto también tiene que ver? Esto tiene que ver y agregar el IFE que inventaron, que creo... Son entre 200 y 250 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Y eso dicen que lo van a financiar con el impuesto a las rentas inesperadas o a las ganancias inesperadas, pero eso se va a cobrar recién el año que viene. No se va a cobrar ahora. ¿Cómo lo financias? Emisión. Lo vas a tener que financiar con emisión, porque ellos dijeron, no, vamos a financiarlo con otros gastos. O sea, cuando vos mirás el gasto público, decís, bueno, ¿qué número equivalente? Pues son en 2 meses, creo que lo pagan en 2 cuotas. Supongamos son 200 mil millones, 250 mil millones de pesos. 250 mil millones de pesos, ¿no? El principal rubro en marzo fue jubilaciones y pensiones contributivas, que eso debe haber estado en los 300 y pico de mil millones. Salvo que quiera liquidar a los jubilados del todo, de ahí no puede sacar nada. El segundo, que son casi 200 mil millones de pesos, el rubro más importante son subsidios económicos, que son básicamente el subsidio para mantener artificialmente baja la tarifa de luz, gas, etc. ¿Sí? Energía es lo que se lleva todo. Eso tenés que subir las tarifas de los servicios públicos para poder... Claro. Y después el resto tenés que entrar a sumar puchos. Y no los veo sumando esos puchos. La verdad que no. Miré y dije, bueno, ¿qué van a hacer? ¿No van a pagar las asignaciones por hijo? O sea, no sabés, porque no es un gobierno dispuesto a hacer reformas estructurales. Así que cuando cualquiera mira esto, dice, mirá, estaba en 195, estaba demasiado barato. Claro. Hoy fue justo un día, Roberto, que el dólar se fortaleció en el mundo a costa de moneda de los emergentes, porque hay mucha incertidumbre por la guerra en Ucrania, pero también por las cuarentenas y los brotes de COVID en China y la crisis de suministro global. ¿Cuánto influye ese escenario internacional en cómo se está moviendo el dólar en Argentina y cuánto los factores domésticos que recién nos contabas? Yo te diría que puede influir más sobre la cotización de los bonos. No sé cómo cotizaron hoy, porque la verdad que estuve corriendo bastante. Pero un bono argentino que vale 28 pesos o 28 dólares, una lámina de 100 te dan 28, cosas por el estilo, 20, 28, lo que sea. Te puede influir mucho sobre eso, pero no creo que esté influyendo tanto en el tema del tipo de cambio, en particular del dólar blue. Yo no creo que haya una huida por la guerra, eso ya está descontado. Y no sé, es la impresión que tengo, ¿no? Pero yo te diría, me parece que el problema es mucho más profundo. Tenemos voy a ser lo más suave posible, un desgobierno, en términos de que es un gobierno que no sabe ni para dónde va.
Además, esto es como si estuvieses en un barco donde uno te dice todo a babor, todo a estribor, el otro te dice. El otro dice suban la vela, el otro te dice baje la vela, el otro dice marcha atrás, gira el... Sí, la gente no sabe para dónde está parada con un gobierno que no invoca, no sabe ni siquiera qué rumbo tiene que ir, si tiene que agarrar la 9. Pero muchos decían que una vez que se firmaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cumplir las metas trimestrales iba a ordenar la economía o le iba a dar un rumbo. Ni eso van a poder cumplir. Vos decís que no van a cumplir con las metas trimestrales. Es más, cuando mirás los números fiscales del mes de marzo, ellos te dicen que cumplieron, pero le metieron una contabilidad creativa fenomenal. 0,26 dicen en el primer trimestre de déficit fiscal. Claro, pero vos te fijás en lo que se llama rentas, transferencia de utilidades o rentas, ¿cómo es que se llama el rubro? Hoy no tomé la pastilla verde, así que me olvido de la cosa. Algo así como rentas extraordinarias que recibe o rentas que recibe de alguien. Y son como 120.000 millones de pesos que es una contabilidad creativa fenomenal. Inventaron un número que no existe. Entonces, cuando vos descontás eso, el déficit fiscal realmente se le disparó. Hoy lo estaba denunciando la coalición cívica esto, que cuenta que inventaron un cálculo para un número para que los objetivos del primer trimestre se cumplan. Claro, pero en realidad el déficit fiscal le aumentó una enormidad respecto a marzo del año pasado, y cuando tomás primer trimestre contra primer trimestre, no cumplieron. Y ahí, no sé si vieron la información, la industria automotriz está diciendo, che, viejo, dame dólares porque no puedo fabricar los autos porque no tengo insumos. Pueden importar, claro. No pueden importar las autopartes. Se sabe que en el mundo todo es así. O sea, las cajas de velocidades se hacen en un lugar, los amortiguadores en otro. No está todo concentrado en un país. Roberto, te lo han, imagino que los últimos 20 días te lo deben haber preguntado decenas de veces en cada programa de radio y televisión al que fuiste, incluso diarios que te han consultado. Pero me gustaría que des acá tu opinión respecto a un proyecto. Después vamos a hablar sobre también quién lo propone, que es Javier Milei. También lo dijo el diputado Cacase, ¿no? Creo que es del radicalismo. Esta idea de dolarizar la economía, como una forma de ordenar la economía, bajar la inflación y tener una moneda fuerte. ¿Es viable, es posible, sirve el debate? Mirá, yo he hecho debate sobre dolarización allá por el año 2018 con Jorge Ávila en UCEMA. Tiene trabajos hechos. Jorge Ávila tiene muchos trabajos publicados respecto a la dolarización. O sea que sí. Ayer mismo estuvimos tema, hablando con Carlos Rodríguez, que es un tipo que es un académico de trayectoria. Hablé con los que dolarizaron en Ecuador, inclusive el secretario de Finanzas, que fue el ministro de Finanzas. Mi conclusión es que hoy Argentina no puede dolarizar, porque para poder dolarizar tiene que tener los dólares para poder rescatar. O sea, ¿qué significa dolarizar la economía? El Banco Central le dice a todos, traigan los pesos, tomen los dólares. El Banco Central no tiene dólares. Esto estamos hablando del circulante. Digo, creo que Pratgay dijo que dolarizar necesita sí o sí un plan bono, porque todas las LELIQ y todos está todo ese stock. ¿Qué hace con ese stock? Lo tenés que convertir en bonos. Bueno, si no, es muy fácil tirar granadas y decir, voy a hacer esto. Y después tenés que implementarlo. ¿Y por qué te parece que tiran esas granadas? ¿Por demagogia política? ¿Por intentar posicionarse en las encuestas? Mirá, yo no sé por qué lo hacen. Lo que te diría es que escribí notas diciendo, mire, esto es un problema técnico, ni siquiera es un problema ideológico si dolarizo o no. No hagamos una ideología de la dolarización. Porque vos podés quitarle el curso forzoso al peso, darle curso legal al dólar, y con eso solucionás parte del problema monetario. Y el peso se morirá si el Banco Central no genera no produce una moneda de buena calidad. De manera que me parece que es una de las tantas granadas que se tiran para figurar y hacer ruido. Y además, a ver, más allá de si dolarizar o no es bueno, que eso es para el debate, ojo, no digo, mirá qué barbaridad digo. Ojo, cuando vos propones algo tenés que después saber cómo se implementa. Y eso requiere de muchas cosas, porque si vos tenés déficit fiscal, ¿cómo vas a financiar el déficit fiscal? Vos podés dolarizar si no tenés déficit fiscal al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es un punto que me parece que no es menor. Ahora, yo le escuché decir algo así como, no me acuerdo si fue o quién, que bueno, que el Banco Central tiene activos, además de reservas. ¿Sabes qué son los activos? El oro, ¿no? No. Eso. Letras intransferibles. El Tesoro le saca dólares, le sacó en su momento al Banco Central, le sacó dólares y le dio un papelito que dice letra intransferible, si no la puede vender.
y otros bonos y otros transitorios. Entonces dice, bueno, eso se vende. ¿Quién te compra eso? No vale nada. Si recién estábamos diciendo, ¿cuánto vale? 20 pesos. ¿Te imaginas si salís con esa cantidad de dólares de bonos al mercado? El Tesoro colocó esas letras a partir de septiembre del año pasado cuando le tenían que pagar al FMI para hacerse de los dólares de los DEX. Pero eso viene de la época ya ¿te acordás cuando fue el pago al Fondo Monetario Internacional de Néstor Kirchner, sí, que le sacó 10.000 millones de dólares y le dieron las primeras letras intransferibles? Viene de ese momento y fue aumentando y ya tienen una cantidad de eso. Entonces vos decís, pero escúchame, un insolvente, que es el Tesoro, le debe a otro insolvente, que es el Banco Central, y vos me querés sacar uno bueno de dos insolventes. A ver, seamos serios en los debates, ¿no? Roberto, en los últimos 20 años, por dar un ejemplo de principio de este siglo, el ser liberal o proponer ideas para la economía liberal o neoliberal era mala palabra. Te ha pasado a vos, le ha pasado a muchos economistas que pregonan ideas liberales para aplicar en la economía y eran los malos de la película. Los liberales, el neoliberalismo eran los malos, eran los dueños de todos los males de la Argentina. Esto ha cambiado en los últimos tiempos. Ha cambiado. La gente empezó, de hecho la idea de la dolarización, si la medís en una encuesta, mucha gente está de acuerdo, empezaron a ver la posibilidad de achicar el Estado, de bajar el déficit fiscal, la gente se empezó a acostumbrar y a decir, bueno, por acá vamos mal, cambiemos, y empiezan a subirle el precio a las ideas liberales. Y otros dicen que esto se debe a la irrupción política de Javier Milei, ¿no? Un tipo que ha crecido mucho en las encuestas, y vos decís que Milei no es liberal. Bueno, acá déjame ser muy preciso. El liberalismo no es decir hay que bajar el gasto público, los precios tienen que ser libres o qué sé yo, bajar los impuestos. Tenemos un concepto mucho más amplio. Empieza por la tolerancia hacia el otro. El liberalismo no acepta las posiciones mesiánicas, ¿sí? O sea, yo los vengo a salvar. Eso es típico del populismo más de carácter fascista. Yo soy el líder, los vengo a salvar de aquellos que son los malos. ¿Qué hace el kirchnerismo? Que hace un populismo de izquierda, si querés. Inventa un enemigo, el Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, los medios concentrados, el neoliberalismo, inventa esas cosas. Entonces viene y te dice, la casta. Vos sabés que yo escribí mucho sobre el tema, inclusive, ¿te acordás? En otro canal lo debatíamos mucho sobre cuánto gasta el Congreso, etc. Pero eso es también simplificar, porque no es solamente eso. A ver, en la Argentina piden privilegios sectores empresariales, sectores sindicales, sectores profesionales, los inclusive. Que no pagan impuestos. Claro, la casta no es solamente los diputados, los senadores. Entonces, tendemos a simplificar. Hoy tenía un debate en un grupo de WhatsApp de amigos que somos liberales, pero más académicos, y hablábamos sobre cómo definir este tipo de cosas, ¿no? Claramente es un populismo. Si vos miras el mundo, está volviendo como a la década de los 20 y de los 30 del siglo XX, cuando nacían posiciones extremas, el marxismo y el fascismo, ¿sí? Pero no solo acá, sino en el mundo aparecen esas posiciones extremas. Y yo la verdad es que no lo identifico con el liberalismo, ese tipo de posiciones de yo soy el líder, te vengo a salvar, yo soy el que... Y viste que todos le rinden culto. Eso es el antiliberalismo, es el rendirle, no sé, a Perón, o a Mussolini o a Hitler, eso es lo antiliberal. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que el liberalismo no es solamente hablar de equilibrio fiscal, disciplina monetaria, precios libres o tipo de cambio. Es un comportamiento de respeto, o sea, vos opinas distinto, yo te respeto por opinar distinto, no sos mi enemigo, en todo caso seremos nuestro adversario político, en todo caso. No agredo, respeto y, sobre todo, tengo un proyecto institucional. El liberalismo lo que busca es limitar el poder del Estado a través de las instituciones, no de un tipo salvador de la patria. No sé si me explico. ¿Sí? Esa es la razón por la cual yo considero que no tiene nada que ver con el liberalismo. Es muy probable que en el próximo gobierno, en 2023, si no reelige el Frente de Todos, sea dentro de Juntos por el Cambio o sea de otra facción que podría ser encabezada por Milei, tengamos o nos emprendemos a políticas más liberales, ¿no? Es muy probable. En economía. En economía. Bueno, por ahí voy. ¿Qué pensás que puede ser, qué hay que hacer con el Estado argentino? Digo, para un liberal como vos, este Estado es totalmente ineficiente y ¿por dónde lo recortás? Déjame que, a ver, medidas aisladas no, te enumero 7 medidas. Dale.
Uno, hay que hacer una reforma monetaria, en eso sí. ¿Qué es una reforma monetaria? Y bueno, tenemos que pensar qué moneda vamos a tener. Ya el peso no es una moneda, ¿sí? Pero bueno, eso es para el debate. Hay distintas formas. O dolarizás, que hay distintas formas de dolarizar, o haces una canasta de monedas. Sí, o le quitas el curso forzoso al peso y le das curso legal a otras monedas. Hay distintos mecanismos. Junto con eso, vos tenés que hacer una desregulación de la economía, tenés que reducir el gasto público y mejorar la calidad del gasto público, cambiar el sistema tributario, hacer una reforma laboral para que las empresas no tengan miedo de contratar personal, incorporar la economía argentina al mundo. Argentina va a salir si exporta, no si vende en el mercado interno nada más, y transformar todos los planes sociales en trabajo genuino. Cada uno de estos puntos requeriría de un debate de un programa entero, ¿no es cierto? Por supuesto. No quiero tener la verdad absoluta en esto, pero para mí son 7 puntos básicos que estuve discutiendo y que son los mínimos. Entonces vos lo tenés que anunciar todo de golpe. Te voy a decir un ejemplo de shock. ¿Vos te acordás del Plan Austral cuando se anunció? Bueno, venía muy mal Alfonsín con el tema de las elecciones, que las tenía cerca ahí, las tenía Grispun, que era un desastre. Anuncian un plan económico, no entro a debatir si me gusta o no, pero generó mucha confianza, a tal punto que le permitió a Alfonsín ganar las elecciones de medio término. Acá lo que hay que hacer es primero dar un diagnóstico de la situación en que estamos, después anunciar un plan completo, y cada uno va a tener un ritmo distinto. Vos haces una reforma monetaria más rápido que la reforma del Estado, eso es obvio, o la regulación de la economía es más rápido que lo que puede ser el cambio del sistema tributario. Va a tener distintos ritmos, pero si vos vas mostrando que vas avanzando y que vas en la dirección, ahí ganás la confianza como para poder ir recuperando. Y el sector público lo vas a tener que reformar, vas a tener que bajar el gasto público, pero eso no es solo de la nación, es de la nación, de las provincias y de los municipios. ¿Vos pensás que...? Discúlpame, sí. Justamente, una medida que siempre anuncian y que es totalmente inviable. Te dicen, yo voy a bajar de los 160 impuestos a 10 impuestos. No lo podés hacer, salvo que seas el monarca de la Argentina. ¿Sabés por qué? Porque el grueso de los impuestos son provinciales y tasas municipales. Son 40 y pico de impuestos nacionales. Bueno, algo había comenzado a hacer Macri con el pacto fiscal. Claro, pero si yo vengo y te digo, si yo soy presidente voy a bajar de 160 impuestos a 10. Te estoy mintiendo, salvo que me elijan como monarca y pueda hacer lo que quiero. Pero si no estoy mintiendo, porque para poder bajar los impuestos provinciales yo no tengo capacidad como presidente. Eso lo digo por mi ley, digamos. Que básicamente eso lo digo por los tipos que te venden humo, claro. ¿viste? O sea, dolarizo, te bajo los impuestos y resolví todos los problemas. Y la Argentina es mucho más complejo. Roberto, la última cortita. Sí. Parte de esos 7 puntos que vos señalaste, muchos tendrían ponerlos en práctica, generarían convulsión social, enfrentamientos políticos. Y vos sabés cómo en la Argentina, marcha, bronca, obvio, tocas algo del Estado y se te desmorona todo. Hay un poder público estatal de movilización de gremios ligados al Estado muy fuerte. ¿Vos entendés que en la principal coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, yo no te identifico con ningún partido, no, porque no estoy en ninguno, pero quien ha ganado las últimas elecciones de término medio, ¿entiende que es por ahí? Yo creo que lo están entendiendo. Lo que falta es que empiecen a pulir su discurso, lo hagan más claro y sean más concretos en la propuesta. No te digo que te digan exactamente qué van a hacer en materia monetaria, cómo van a... Pero sí creo que la fuerza política que pueda hacerlo es él. Un tipo aislado solo no va a tener los votos en el Congreso para poder hacer nada. Roberto, muchas gracias por tu Gracias visita. a ustedes por invitarme. Pasamos muy bien. Hacía rato que teníamos ganas. Hacía rato que no nos veíamos, inclusive. Es cierto. Bueno, muy bien. Vamos a ir a un breve corte y al regreso va a estar con nosotros Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Juntos por el Cambio, ex ministro de Educación. Vamos a hablar de algunas cuestiones ligadas a la educación, pero también de la polémica, ¿no?, que se desató en Morón, estos folletos que dicen drogate con cuidado. ¿Es por ahí el cuidado de nuestros jóvenes? Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca, y economía y política, conflictos dentro del gobierno, en la oposición, son temas recurrentes en la agenda informativa. Pero a veces se cruzan o atraviesan algunos hechos que vienen de distintas gestiones que nos hacen abocarnos a ese tema. Lo que pasó ayer en la Municipalidad de Morón, que aparece un folleto
donde sugiere a los jóvenes, en el marco de la Dirección de Políticas Juveniles de ese municipio, consumir droga, por ejemplo, con cuidado, de a poquito, o comprarle droga a alguien conocido. Digamos, todas cuestiones ilegales de alguna manera. Alguien conocido es un dealer conocido, pero no deja de ser un dealer que está trabajando fuera de la ley. Se puede entender la idea de reconocer el problema del consumo o de las adicciones de un sector etario de la sociedad, pero también no es la forma decirle que se sale consumiendo bien. Bueno, esto ha generado hasta denuncia de diputados de la oposición al intendente de Morón. De este tema y de educación en general vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Alejandro Finocchiaro, diputado nacional por Juntos por el Cambio, es docente, fue ministro de Educación de la Nación y también fue director general de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alejandro, bienvenido. Ahí parece que estoy enojado en esa foto, ¿no? Sí, saliste enojado ahí. Bueno, viste que a veces, cuando te sacan muchas fotos, siempre alguna no sé te por qué invocan, estaría ¿no? enojado. Aquí, ¿no? Capaz que la, estaba enojado. La ley de probabilidades es así, la ley de Murphy. Si te sacas 10 fotos, eligen la más fea, siempre es así. Nos pasa a nosotros que somos de la casa. Alejandro, bueno, ¿qué opinas de lo que pasó en Morón? Lamentable. Lamentable porque, a ver, inclusive cuando a vos te hablan de control de daños, a ver, eso está manejado por profesionales en otros ámbitos, ¿sí? Con determinado público al que está dirigido. Yo, mira, me hacía acordar cuando nosotros trabajábamos sobre la ESI, ¿no? Sobre la educación sexual integral, y nosotros teníamos cuadernillos que iban dirigidos a los docentes para el tratamiento del tema con los alumnos de distintas edades, distintos tratamientos, en el aula, pero esos cuadernillos no le llegaban al alumno, ¿sí? Sino al docente, que era quien tenía que plantear estrategias. Entonces, digo, vos no podés decir, che, está mal porque drogarse produce determinadas patologías, pero hacerlo de a poquito, empezar a ver cómo esto va haciendo efecto en tu cuerpo. Es básicamente lo que yo voy a hacer, es incitación al consumo, y ojo que tiene mucha coherencia con Lucasí, con el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque este gobierno quiere a la gente pobre, la quiere enferma, ¿sí? La quiere dependiente. Cuando vos sos pobre dependés del Estado. Cuando vos sos ignorante, también dependés del Estado, dependés de la ayuda, porque no sabés, no podés ver cuál es el camino de salida, y cuando estás enfermo, ¿no? Cuando sos dependiente de algo, también necesitas al Estado. Entonces, es la ideología perfecta, ¿sí? De los gobiernos autoritarios, los gobiernos autocráticos. El sitio Chequeado publicó un artículo que dice que esos folletos fueron aprobados por una ordenanza del Consejo Deliberante votada por unanimidad, incluso por concejales de Juntos por el Cambio. Bueno, es que si eso es así está mal. Ahora, yo quiero mucho a la gente de Chequeado y qué sé yo. Ahora, ¿en qué contexto se votó eso? ¿No? Es decir, ¿se votó para qué? Porque a lo mejor se votó, yo no creo que en el Consejo Deliberante se haya votado un panfleto. Nadie votó un panfleto, en ningún organismo legislativo se votó un panfleto. Quizás se votó realizar una campaña. Un programa, claro. O un programa. Ahora, no se puede haber votado ese panfleto. Es como que vos me digas que en el momento en que, de nuevo, volviendo a la educación sexual integral, se votó en el Congreso, también votaron los cuadernillos con los que se trabajaban los docentes. Básicamente ahí está mal hecho. En primer lugar, no se avisa que la droga produce daño. Vos comprás una caja de cigarrillos, ¿sí? Vos comprás un atado de cigarrillos y dice, el fumar es perjudicial para la salud, ¿no es cierto? Porque es perjudicial para la salud. Después vos decidís qué haces. A mí lo que me parece preocupante, digo, si fuera una ONG y dice, bueno, ante una realidad que es el consumo de droga de parte de los jóvenes, incluso de droga de mala calidad, vimos lo que pasó en Puerta 8, ya lo tratamos acá en el programa, ante ese tipo estoy hablando de una ONG, el tercer sector, aconseje, diga, bueno, el tema del tratamiento de las drogas, del consumo para los sectores menos informados, darle información ante lo inevitable, hacerlo de la mejor manera para cuidar la vida. Es una cosa, pero que lo haga un Estado, el municipio es un Estado,
Está, porque, por ejemplo, cuando dice, comprarle porro bien armado, bien prensado y a alguien conocido, le estás sugiriendo que le compra a un dealer en definitiva. Absolutamente, por eso digo, Estás avalando es incitación la al ilegalidad. consumo. Después hay otra discusión que es si hay que legalizar determinadas drogas, si no hay que legalizarlas. Eso es otra discusión. ¿Tiene que darse ¿Sí? debate? Yo creo que en Argentina hoy hay muchos otros debates mucho más de fondo, ¿no? A ver, nosotros tenemos en este mismo momento, en un país que puede producir sin despeinarse alimentos para 400 millones de personas en el mundo, tenemos gente que hoy, en este momento, está pasando hambre. ¿Sabés en dónde? No a 4.000 kilómetros de acá, ¿eh? Acá a 10, 15 minutos de este estudio. Está pasando hambre. ¿Sí? Tenemos gente que se desloma trabajando y su salario mes a mes, digamos, se ve carcomido por la inflación que es diabólica. Tenemos un Estado que gasta decenas de miles de millones de pesos en planes sociales sin un norte fijo, sin saber qué va a pasar. De hecho, la semana pasada yo saqué un cálculo que en el mes de abril, 2 personas, un matrimonio, pongamos, que cobran el salario mínimo vital y móvil, 33.000 pesos, son 66.000, si tienen 2 potenciar trabajo, más el bono de los 2 potenciar trabajo, más la tarjeta alimentar, más las 2 aguaches, supongamos que tengan chicos, les da 64.200 pesos. Entonces, ¿qué incentivo tiene ese matrimonio para ir a trabajar? ¿Por cuánto? ¿Por 1.800 pesos? ¿No? Digamos, tenemos debates muy de fondo como para dar. ¿Por qué no bajamos los impuestos a las pymes que están destrozadas y cambiamos las leyes laborales para que puedan dar trabajo, no para que puedan echar gente? Vos fijate, Daniel, acá lo primero que a vos te responde el gobierno es no, ustedes quieren liberalizar las leyes laborales para que se eche gente, para quitarle derechos a los trabajadores, pero no, ¿cómo? Es todo lo contrario. Tenemos que tener un periodo de prueba, ¿sí? Ahora, pensemos, a ver, decime una pyme, un negocio que a vos te parezca, el que vos quieras. Una pyme, una fábrica de juguete, por ejemplo. Una fábrica de juguete. Bueno, vos tenés, contratás un aprendiz, ¿sí? Y tardás 6 meses en enseñarle el oficio, enseñar qué es lo que tiene que hacer. Para eso, digamos, se lo podés enseñar vos, que sos el dueño, o podés poner a algún otro trabajador a enseñarle. Ahora, en el momento en que aprende, ¿lo echás? O sea, acabás de perder un montón de dinero, porque tu tiempo y el tiempo de la gente, ¿sí? Que le enseñó, también es dinero. Contratás a un maestro, a alguien para que ayude en el horno de una pizzería, en la cocina de una pizzería. En el momento en que aprendió el oficio, que ya se lleva muy bien con el maestro pizzero, ahí lo echás. Y el maestro pizzero tiene que volver a enseñar a otro aprendiz. No es así. Todo lo contrario. En las pymes, la gente en general se jubila. No los echan, se jubilan. Y los dueños de las pymes, cuando ven que esos trabajadores están por jubilar, se agarran la cabeza. Porque es gente con mucha experiencia, entonces tienen que tomar. Y una vez que aprenden, entonces lo que necesitamos es bajar impuestos a las pymes, cambiar las leyes laborales. Esos son los debates de nuestro país. Bajar las retenciones. Tenemos el campo que explota. Yo estuve en Córdoba hace 2 semanas. Explota de maíz y los productores me decían que no sabían si lo iban a poder levantar el maíz porque por el precio del gasoil. Yo no sabía que una cosechadora gasta 1.000 litros de gasoil diarios. Claro, no había... El precio y la falta de gasoil. No, claro, pero además, en los lugares donde tiene, que son donde, digamos, en las estaciones de servicio que no tienen bandera, ¿sí? Vale 40, 50 pesos más. Claro. Y eso es terrible para el productor, ¿no es cierto? Y si no tienen que ir a comprar, escuchá, a Brasil o Uruguay, que a su vez antes los compraron en Argentina. Claro. Y lo venden a 200 pesos desde Brasil a Uruguay. No dan los números. O a los tamberos que me decían que en muchos casos tienen que tirar la leche, no porque sean malas, porque no las pueden pasteurizar, porque esa leche no es bebible, hay que pasteurizarla. Pero con el costo de la pasteurización y los impuestos, les sale más caro y las tienen que tirar porque la leche de la vaca hay que sacarla, porque si no la vaca tiene mastitis, se enferma. O sea, mirá cuántos debates
y no planteé todo, porque podríamos estar todo el programa. Alejandro, hay antes de si legalizamos o no la droga. Ahora, esos debates, esas reformas que vos mencionás no fueron implementadas, por lo menos en el gobierno anterior. ¿Y a quién le tiene que creer el electorado? ¿A Juntos por el Cambio, que va a decir, bueno, ahora sí los vamos a hacer? ¿O al Frente de Todos, que dice, ahí viene el neoliberalismo, te va a quitar los derechos, cuando eso tampoco sucedió en el gobierno anterior? ¿A quién le tiene que creer la gente? Yo fui liberal toda la vida. Sí, yo me vinculé a la política cuando tenía 15 años, en 1983, y soy liberal desde esa época. Y los cambios que no pudimos hacer en Juntos por el Cambio, no los pudimos hacer porque Mauricio Macri fue el único presidente desde 1983 que gobernó en minoría en ambas cámaras. En ambas cámaras. Todos los presidentes tuvieron por lo menos mayoría en una. Alfonsín, por ejemplo, en diputados. Y en senadores estaba cerquita, ¿no? La ley Mucci, ustedes recordarán, la ley de... Por un voto. Perdió por un voto de un senador neuquino. Nosotros estábamos lejos. Entonces, no sé si creer, pero lo que nos tiene que hacer la gente es elegir un modelo de país y votarlo para que pueda gobernar. A ellos ya se los dio al kirchnerismo, y este es el país del kirchnerismo. Entonces, lo que nosotros les pedimos humildemente es que el año que viene, cuando nos voten, nos den mayoría en la Cámara de Diputados y nos den mayoría en la Cámara de Senadores, porque entonces sí vamos a poder quitarles impuestos a las pymes, entonces sí vamos a poder tener leyes laborales que, protegiendo al trabajador, también protejan al empleador. Entonces sí vamos a poder hablar de una nueva ley de coparticipación. Entonces sí vamos a poder hablar de cómo arranca la Argentina de una vez por todas. Todos en Juntos por el Cambio entienden que esas son las premisas de un gobierno, un hipotético gobierno de la coalición, o, como vos entiendo que vos señalás, el que entiende eso es Mauricio Macri. No, hay un consenso en que esas son las premisas. De hecho, son las premisas con las que fuimos a las elecciones en el 2021. ¿No? De hecho, por ejemplo, nosotros dijimos no vamos a votar ningún nuevo impuesto o el aumento de ningún impuesto. Y es una bandera absolutamente firme, no lo vamos a hacer. No importa si uno al final termina perdiendo la votación, porque vos sabés que hay determinados bloques, partidos que entran diciendo que están en el medio, claro, y definen, ¿no? Pero nosotros no los vamos a votar. Y nosotros hemos parado al oficialismo, por ejemplo, en ese absurdo proyecto de presupuesto que querían enviar, ¿no? Que era un proyecto que era una mentira. Y de hecho, yo sigo sosteniendo, por ejemplo, que hoy la aplicación de las retenciones es ilegal, porque cayeron cuando cayó el presupuesto. El presidente no lo puede hacer por decreto eso. Haber subido de 31 a 33 no los productos no puede elaborados. Cobrarlas las retenciones. Pero 33 no era un techo que podría el Ejecutivo manejarse con flexibilidad. Sí, pero eso cae cuando cae la ley de presupuesto, que es la madre de todas las leyes. Al no tener presupuesto no puede... al no tener la autorización para aplicar las retenciones. Claro. Pero automáticamente no te manejás con el presupuesto anterior. Bueno, esa es la discusión que estamos dando. Nosotros creemos que uno se maneja con el presupuesto anterior, pero no podés aplicar impuestos que ya vencieron. Alejandro, uno de los temas que, bueno, fuiste ministro de Educación, a mí me interesaría abordar porque la educación es una de las crisis más grandes. Yo creo que el sistema educativo argentino está atravesando la crisis más importante de su historia, en cuanto a calidad educativa y en cuanto a matrícula. Hoy Argentina tiene la misma deserción escolar que tienen algunos países centroamericanos, por ejemplo El Salvador. Y de hecho en las pruebas de calidad educativa que se dieron, las que toma el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el LIECHE, de la UNESCO, nos dimos ahí nomás nosotros en calidad educativa, por ejemplo con El Salvador, que es un país que estuvo en guerra, que tiene una pobreza mucho más radicalizada y profunda que nosotros. Y después tiene el problema de la deserción que generó la pandemia, ¿no? Más de 1 millón de pibes que se fueron de la escuela. ¿Esto se soluciona con 1 hora más de clase? No se soluciona con 1 hora más de clase, pero 1 hora más de clase es un buen comienzo. A ver, digamos, Argentina y Uganda fueron los 2 únicos países hasta ahora, yo no conozco otro, que decidió cerrar su sistema educativo durante 2 años, ¿no? Salvo excepciones como la Ciudad de Buenos Aires, como Mendoza o Córdoba, no hay otros países en el mundo que hicieron eso. Y de hecho, todos los países, aún los que transitaron razonablemente bien la pandemia, han perdido. O sea, de la pandemia no ganó nadie. No ganó nadie, ¿no? Ahora, vos podés perder 1-0 por goleada. Argentina viene perdiendo por goleada en todas las dimensiones y la educativa es una más. Entonces,
digamos, que venga el nuevo ministro, que es una persona que conoce el sistema educativo, y diga, sí, con esta hora más abocada a contenido todavía hay que implementarlo también, de lengua y matemática, ganamos 38 días, para mí está bien, y está bien, de nuevo, si tiene contenido, si está articulada, si está programada, digo. Ahora, viene Baradel y dice, no se puede tener esto ahora más, entonces entra esta discusión de la hora en una comisión que ya tenía que haber estado implementado, porque no es difícil. No, pero hay que implementarlo, hoy está en un limbo. Exactamente. No se está implementando eso ahora exactamente, bueno, ahora, esto es problema de un gobierno que no está gobernando, porque es imposible gobernar, pero hace tiempo ya que ha dejado de gobernar, es imposible gobernar cuando vos tenés fuerzas contrarias, ¿sí?, que chocan entre sí y no permiten avanzar. Digo, los ministerios, para que la gente lo entienda, han sido loteados verticalmente, ¿sí?, y horizontalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, un ministerio se lo han dado a un sector del Frente de Todo, otro ministerio a otro. Que eso en política a veces pasa, el presidente hace equilibrio entre distintos sectores, ¿no? Pero lo peor es que ha sido también loteado hacia abajo. Es decir, vos ponés el ministro de un sector, el secretario de Estado de otro sector, el subsecretario de otro sector, de forma tal que no se hablan entre los ministros para poder coordinar tareas, en muchos casos. Pero tampoco el ministro habla hacia abajo. Digamos, la prueba más terrible de esto que pasa es que el presidente de la República no puede echar a un subsecretario. Digamos, cuando yo asumí como ministro, el presidente Macri a sus ministros no les decía cómo armaban el equipo. Podía sugerir algún nombre ese presidente, ¿no?, finalmente. Y nosotros, cuando queríamos desplazar a un funcionario, digamos, tampoco lo consultábamos con el presidente, lo hacíamos, ¿sí?, salvo algún caso especial, pero no se hacía eso. Alejandro, antes de despedirte y agradecerte tu visita, una pregunta corta, se la hacemos a todos, Frente de Todos, Juntos por el Cambio. ¿Tenés candidato para el 2023? Sí. Mi candidato es el que nos garantice que podemos protagonizar el cambio en la Argentina. A mí me encantaría que sea María Eugenia Vidal, ¿sí? Entonces, tu candidata es María Eugenia Vidal. Me encantaría que fuese María Eugenia Vidal. Ahora, María Eugenia es una persona muy razonable y ella también va a apoyar a quien pueda protagonizar el cambio, ¿sí? Entonces, pero hay algo que es muy importante, Daniel. Hoy tenemos que hablar de la agenda de la que hablé hace un rato. Tenemos que hablar del hambre, de la pobreza, de cómo recuperamos el empleo, de cómo las pymes comienzan a desarrollar nuestro país, para hablar de candidaturas, ¿sí? Falta pero muchísimo para tiempo. llevar adelante esa agenda también necesitas hombres y nombres. Sí, ¿no? está bien, pero relacionado. Yo siento lo siguiente, ¿no? Yo soy una persona que va al supermercado, que va a la panadería, que camina. Yo siento que nosotros no podemos, a 3 meses de una elección, estar diciendo lo que queremos ser dentro de un año. No tenemos que trabajar en lo que fuimos elegidos. En mi caso, como diputado nacional, María Eugenia como diputada nacional, ¿no es cierto? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, Patricia se desenvuelve en el partido, Mauricio es el expresidente. Tenemos que dar, no pedir, tenemos que dar. Alejandro, gracias por tu visita. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, vamos a ir al último corte muy breve y ya volvemos con lo que quedó en el tintero. Último bloque, hoy nos toca a Leandro. Sí, hoy hubo, Daniel, una visita muy importante, de alta relevancia, porque vino a la Argentina Laura Richardson, la general Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Se trata de la militar estadounidense de más alto rango en América Latina. Y visitó la Argentina, se reunió con el ministro de Defensa Tayana, con Paleo, del Ejército Argentino, de las Fuerzas Armadas Argentinas, y también hoy fue recibida por Cristina Fernández de Kirchner.
Esto lo que indica, ahí vemos la foto de la reunión, está la general Richardson, Cristina y el embajador Stanley de Estados Unidos. Lo que indica son dos cosas. Desde el punto de vista internacional hay un interés y una preocupación de Estados Unidos por lo que está pasando en Argentina, principalmente por la influencia china en el país. Argentina tiene hace tiempo un proyecto de establecer un polo logístico en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y en ese polo logístico China está interesado en poner inversiones y participar de ese polo logístico. ¿Por qué esto es importante para Estados Unidos? Porque da proyección a la Antártida, al Atlántico Sur, y por el tema de la pesca ilegal, que hay muchos pesqueros chinos que pescan en aguas de la zona económica exclusiva argentina y más allá de la zona económica exclusiva. Eso desde el punto de vista internacional, Estados Unidos preocupados por el rol de China en Argentina. Desde el punto de vista doméstico se puede ver cierta moderación o pragmatismo de la vicepresidenta, que ahora recibe una militar de alto rango del Pentágono, pero que hace 2 semanas había recibido al embajador Stanley de Estados Unidos y que está haciendo como guiños, algunos gestos hacia Estados Unidos que no son propios de la retórica del kirchnerismo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Hay la interna del frente de todos. Yo comencé hablando sobre los cañones y los balazos que le inspiran, políticamente hablando, ¿no? Por supuesto, a Martín Guzmán. Bueno, en las últimas horas, y posiblemente mañana o pasado esto esté mucho más desarrollado, se va a conocer una versión muy fuerte, que la única posibilidad de que se abra el diálogo entre el kirchnerismo duro y Alberto Fernández es la salida de Martín Guzmán del gobierno. Es algo que se veía venir, pero que ya se le está poniendo nombre, y lo que ha hecho, por ejemplo, el Cuervo Larroque, que yo decía que es una persona que no habla, pues lo manda, digamos, es Máximo Kirchner, es Cristina Kirchner, decir que Martín Guzmán no lo votó nadie y que todas las transformaciones tendrían que salir del Ministerio de Hacienda, habla de alguna manera de que el kirchnerismo duro ya no quiere negociar más que Martín Guzmán siga siendo ministro de Hacienda en la Argentina. Bueno, es una versión, pero que puede tomar forma en las próximas horas. Les quiero pedir disculpas por mi voz, estuve difónico desde ayer, llegó con lo justo. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana a las 21 aquí en el canal de la Ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Hasta mañana.